Agradecer venir por segunda vez, que me hayáis invitado, lo agradezco sinceramente. La otra vez me quedó un excelente recuerdo y esta vez seguro que también. Vengo con un libro que es un poco raro porque se llama Si yo tuviera 100.000 seguidores y hay personas que dirán, bueno, ¿y qué le pasa de repente para buscar desesperadamente personas que le sigan? Bueno, no, es un título metafórico. Lo único que quiero es tener personas que me sigan, que les siga interesando lo que escribo o lo que digo para poder seguir en activo, que es lo que quiero, rebelarme un poco contra esta, es una respuesta el libro, contra esta moda de ningunear a la gente que cumple más de 50 años porque ya no interesan. Entonces yo tengo bastantes más y he decidido que seguiré activa mientras el cuerpo aguante, porque tengo una profesión pues especialmente privilegiada que me ha permitido pues conseguir muchos sueños y no quiero perderla. Entonces me resisto a que me retiren y para eso me tengo que poner al día y tengo que estar en Twitter, en las redes sociales. Aquí resulta que esa imposición que me hicieron hace un par de años o así, en la editorial me dijeron, oye, tienes que ponerte al día, tienes que estar en esto, tienes que estar en lo otro. Yo lo hice un poco a regañadientes y dije, bueno, pues lo voy a asumir y resulta que he descubierto un mundo que es impresionante y que es utilísimo y que es deslumbrante. Y como yo digo, es como he descubierto en las redes como los fogonazos de un flash a través de los cuales te quedas deslumbrada a lo mejor por personas que son brillantes, son inteligentes, son ingeniosas, son divertidas, que te dan una información que quizá no tengas en otro sitio, y a partir de esas pequeñas cosas que hay en Twitter o en cualquier otra red social, yo soy más de Twitter, pues puedes tirar de un hilo que la verdad es que te da la posibilidad de saber muchísimas cosas de una manera muy democrática, es decir, tienes acceso a cualquiera que esté en Twitter, es decir, no tienes que llegar por intermediarios, puedes preguntar a cualquiera la curiosidad que tengas, y a mí me parece un mundo, la verdad, que merece la pena conocer. Este es mi libro, a pesar de que he escrito varias novelas, he escrito algunos libros muy personales, este es sin duda el libro más personal y más autobiográfico que he escrito. No son unas memorias, ni mucho menos, pero es una reflexión de exactamente eso, de cómo he ido sobreviviendo en un mundo que se mueve a mis pies y a los pies de todos nosotros. No doy consejos, no descubro nada, lo único que descubro es que yo cuando escribo, cuando escribo, lo único que trato es de aclarar mi propio mundo, es decir, yo cuando veo las cosas escritas, desde muy pequeña, se me aclaraba un poco el mundo, ponía en un lado las cosas que dudaba, en otro lado las demás, y poco a poco, preguntando, leyendo, investigando, pues llegaba a conclusiones que a mí me han sido muy válidas. Entonces yo siempre pienso que si a mí me ha servido y me ha sido útil lo que yo, el proceso por el cual yo he llegado a escribir un libro, pues seguramente a algún lector le servirá de algo, por lo menos le dará una idea, o por lo menos coincidirá conmigo en alguna de las dudas, de los interrogatorios, de las conclusiones a las que llego. O sea que consejos no doy, pero sí me voy aclarando mi propio mundo. Respecto a lo de mantenerse, yo siempre digo una cosa, que arrancar es más o menos fácil. Hombre, ahora los jóvenes tampoco es que lo tengan muy fácil, pero tienen mucha fuerza y tienen mucho impulso y pueden resistir. Pero sobrevivir a mi edad es heroico. Eso estoy muy orgullosa y presumo de ello. Es decir, llevar 40 años trabajando ininterrumpidamente y seguir satisfecha con esta profesión, seguir descubriendo cosas a través de ella, de verdad, es una de las cosas de las que más me gusta. En este libro hablo de muchísimas cosas. Por eso digo que es muy personal, muy autobiográfico. Hablo del éxito, de los premios, de la literatura, del destino, del deseo, de la fama, de la incertidumbre. Y lo presento a través de Twitter, que es una red social que hay que resumir cuando en 140 caracteres, es decir, en una frase muy cortita, lo que
filósofos, músicos, pues que en 140 caracteres también es algo simbólico lo que digo, se puede resumir grandes ideas, se pueden decir grandes cosas ahorrando muchas palabras. Y eso digo que es también metafórico porque es un poco en lo que consiste mi profesión, la parte buena de mi profesión de la que yo estoy tan orgullosa, que es en sintetizar las historias para contárselas a los demás y ser capaz de captar la realidad, que es muy compleja, a través de la superficie. Nos acusan a los periodistas de ser superficiales y sin embargo yo presumo de que somos capaces hay una frase de Paul Valéry que dice que lo más profundo está en la piel. O sea, somos capaces de interpretar la epidermis de las cosas. Para eso hay que tener intuición, que es una forma de conocimiento. Intuición no es nada mágico, es algo que tienes en el cerebro acumulado, una serie de conocimientos que de repente salta y aparece antes de que seas capaz de razonarlo. Entonces, la capacidad de síntesis yo la valoro muchísimo. A mí, yo escribo novelas, he ganado un premio y siempre me acusan de ser periodista y de tener de formación profesional. Yo siempre digo, no, de formación no, formación profesional. Porque precisamente esa capacidad de llegar a un país de la que nos acusan, por ejemplo, y de contar lo que pasa, y dicen, bueno, que si este lleva 15 días allí, ¿cómo nos va a contar lo que está pasando en un país? Eso no lo puede hacer nadie. No es cierto, es decir, nuestra profesión, la experiencia, la preparación, por lo menos los periodistas que yo valoro y que son muchos, pues son capaces de saber dónde tienen que acudir, a qué fuentes, con quién tienen que hablar, qué calles tienen que pisar, cuáles son las fuentes de información, y eso, con todo ese material, tienes que hacerlo con cierta rapidez, pero los buenos periodistas son capaces de dar una imagen de lo que está sucediendo, pues bastante aproximada a la realidad, si no es la realidad misma. Es decir, lo mismo que los médicos dicen, seguramente habrá aquí algún médico, que la piel es donde se manifiestan los síntomas de muchas enfermedades, pues para un dermatólogo es difícil interpretar esos síntomas, pero quizás sepa más que los demás. Bueno, pues por eso reivindico esta profesión, ahora que estamos pues de capa caída y de que tenemos tantos detractores. Yo la reivindico en el sentido de que, primero, de la capacidad para interpretar esa realidad, de contar historias de los demás, y también porque hay muchos compañeros míos, habrá mucha frivolidad, habrá mucha periodismo basura, habrá todo lo que sea, pero muchos compañeros míos se juegan la vida no ya en las guerras, que mueren, sino en países donde no se puede contar, donde no hay libertad de expresión y no se puede contar nada, y ellos tuitean desde Cuba o desde China o desde donde sea para contar lo que pasa allí. Entonces, luego tomarme una cervecita con los amigos, leer por la tarde, escuchar música, bueno, parece que no es muy ambicioso, es lo más ambicioso del mundo. En eso es lo que decía Alfredo, hacer posible la vida profesional con la vida personal es lo que más te satisface en el fondo. O sea, a mí es lo que más, del balance que puedo hacer de mi vida en este libro, de lo que estoy más satisfecha. Por supuesto, me encantan los éxitos profesionales, me encantan algunos premios, me encanta todo eso, me gusta, pero lo que más me gusta de todo es estar orgullosa de la familia que he creado, de los hijos que tengo, de los amigos que conservo, de tener esa capacidad de estar con los demás. Esa es la mayor satisfacción que en el fondo nos hace vivir más alegres. Eso unido a la adquisición de la cultura. Yo siempre digo que cultura viene de cultivar, de plantar cada día un poquito, pues una pequeña semilla, y que eso crece muy despacio. La cultura no se puede adquirir de golpe, de la noche a la mañana. El otro día leía una entrevista o unas declaraciones con Amancio Ortega, el hombre más rico de España, y además una persona que está bastante bien, no es como que los ricos, se lo ha currado en serio, se lo ha trabajado a fondo, ¿no? Entonces decía que estaba muy satisfecho, muy orgulloso de lo que había logrado, que había que estar manteniendo todo el tiempo ese imperio para seguir creando puestos de trabajo y que no se podía parar, y que solo echaba de menos una cosa,
no haber sido capaz de estudiar, de tener una cultura. Bueno, ahora más o menos la tiene mucha experiencia de la vida, pero echaba de menos siempre eso. Yo, todos los personajes que he entrevistado en mi vida, si son de este tipo, es decir, que han triunfado por mil motivos, pueden ser bailarines del cuerpo de Antonio Gades, que para mí era un ídolo absoluto, y de tantas otras personas que a lo mejor triunfan profesionalmente por algo, al final lo único que echan de menos es, pues eso, no estar rodeados de la gente que quieren y no tener cultura. Son los dos soportes que tenemos de la felicidad, yo creo que son fundamentalmente esos dos. Para tener cultura hay que empezar, bueno, hay que cultivarlo siempre, insisto, no dice voy a comprar la cultura como se compran otras cosas, ¿no? Esto es interesarte por la vida, por las manifestaciones culturales, artísticas, y eso cuesta toda la vida. Yo digo que el éxito precisamente no es que te den un premio, eso es como si te toca la lotería, te dan un alegrón tremendo, pero el efecto se pasa pronto. Lo importante es pues ir acumulando pequeños éxitos y mirando hacia atrás decir he hecho todo lo que he hecho como tenía que hacerlo, eso da mucha satisfacción, es decir, he dicho lo mismo en un medio que en otro, he trabajado con el mismo entusiasmo en todos los aspectos de mi profesión y poquito a poco, claro, resistes y ganas, llegas a una edad en la que dices, bueno, pues si lleva 40 años, algo sabrá, algo ha hecho, y te tienen un cierto respeto y sobre todo te lo tienes a ti misma. En la novela anterior que presenté aquí, hablaba de algo que es cierto, que es fue también en una entrevista, lo dijo un viejo actor de Hollywood, que decía que la mayor herencia que le podían dejar sus padres, su madre decía concretamente, era una almohada rellena de buenos recuerdos. Bueno, pues en esa almohada confortable es en la que yo quiero descansar y vivir y dormir todas las noches. Y esa almohada llena de buenos recuerdos solo se hace lentamente, se va elaborando lentamente, no se compra, no se adquiere de la noche a la mañana, no se puede, no hay manera, eso hay que hacerlo bien todos los días. Si todos hiciéramos bien todos los días la labor que nos corresponde, da igual que seamos panaderos, jardineros o científicos o físicos nucleares o lo que sea, o presidentes de gobierno, si todo el mundo hiciera bien su trabajo todos los días, el mundo sería distinto, es evidente que sería distinto. Yo decía también, hablando de la obsesión por el tiempo, que es una obsesión que la tenía en esa novela y también la tengo aquí, como no, cuando llegamos a cierta edad nos obsesiona más el tiempo, porque los jóvenes no perciben, no son conscientes de que el tiempo pasa. Es más, los jóvenes lo que quieren es que el tiempo pase muy deprisa, para que lleguen las vacaciones, para terminar la carrera, para casarse, para tener hijos, que pase, que pase, que pase. Y nosotros lo que queremos es retenerlo. Y bueno, pues a medida que cumplimos años tenemos que luchar contra la visión pesimista que tenemos de la vida, porque es inevitable que bueno, que nos asalte eso de mirar hacia atrás y decir, bueno, me queda muy poco tiempo o me queda mucho menos tiempo del que he vivido hasta ahora y me quedan muchas menos cosas por ver de las que he visto hasta ahora. Yo siempre digo también que el tiempo es una actitud, en el sentido de que hay días que te levantas y te miras al espejo y dices, pues me veo estupenda, a veces yo soy la misma de siempre, tengo 20 años, no me extraña nada esta cara, me identifico con ella. Y hay otros días horribles que te miras, siempre digo que el peor sitio para mirarse es el espejo del ascensor, porque hay una luz cenital, porque vas con prisas, porque te ves y dices, qué horror, pero soy una anciana, porque te ves mucho peor. O sea, que el tiempo es una sensación muy subjetiva, ¿no? Y hay hay muchos estudios científicos que demuestran que los hábitos de una persona juegan un papel esencial en el retraso o en el adelanto de los síntomas de la vejez. Parece ser que una persona es más feliz si se mantiene activa. Yo lo digo porque estoy tratando de justificarme, porque estoy aquí, porque escribo, porque tuiteo, porque hago todo lo que hago. Y es verdad que te da bastante satisfacción
si tiene unas buenas relaciones personales y si realiza actividades productivas. Esto lo dejo aquí porque, bueno, más se sabe, desde luego, que el aislamiento y la soledad pues nos lleva a tener pensamientos más morbosos y nos hace más infelices, o para estar solo y aislado hay que ser muy fuerte, hay que ser una especie de monje o de Gandhi, y ya que cito a Gandhi, aparte de esa frase tan bonita que le he puesto en un tuit, porque tiene menos de 140 caracteres, la de primero te pasan por alto, después te ridiculizan, luego luchan contra ti y finalmente tú ganas. Hay otra que es maravillosa, que nos da fuerzas a todos, que dice que la fuerza no está en la capacidad física, sino en la voluntad indomable. Y bueno, yo rezo para tener voluntad indomable, puesto que la capacidad física evidentemente la voy dejando de tener, ¿no? Y también hay otro estudio muy curioso, que yo creo que sí hablo de él en el libro, que una encuesta ha aparecido recientemente en el Reino Unido, donde dice que a partir de esta edad que yo tengo, un poco menos, o un poco más, nos percibimos siempre como entre 10 y 19 años más jóvenes de lo que somos realmente. Entonces, cuando a alguien le preguntas, tú eres un anciano y tal, ¿cómo me dices eso? Yo no soy vieja en absoluto. ¿Y qué consideras un viejo? Si me pones 20 años por delante. Y cuando te hablas de ti misma, sí, yo me creo que tengo 40 y tantos, 50, y ando tan feliz por la vida. Es verdad, digo, son los días que estoy optimista, los que estoy pesimista, me creo una anciana decrépita absoluta. Pero es curioso porque la percepción del tiempo, insisto mucho en eso, porque como nos quieren retirar, pues yo me resisto, y entonces, yo no sé si ustedes, la percepción que tenían, se recuerdan la percepción que tenían de las edades de los demás cuando eran jóvenes. Yo me acuerdo perfectamente de una cosa que me marcó mucho, es una anécdota, pero quizá ustedes recuerden el crimen de los marqueses de Urquijo. Aparecieron, yo me acuerdo que tenía menos de 30 años y era un 1 de agosto, me acuerdo de la escena, todo muy bien, y aparecieron asesinados en la casa de Somosaguas. Se llamaba Manuel de la Sierra, era el presidente del Banco Urquijo, con problemas, su esposa María Lourdes, que he escrito mucho sobre esto y además entrevisté al que fue declarado asesino, que era Rafael Escobedo, que era el yerno de los marqueses. Aparecieron las fotos muertos, porque aparecieron en los periódicos y tal, pero también aparecían fotos de ellos pues inmediatamente antes, en esa época y tal. Y yo cuando les veía, me acuerdo perfectamente que dije, pobrecitos estos ancianos que se los carguen y tal. Eran 2 ancianos. Pues bien, cuando me enteré, yo les daba por ancianos, yo tenía 20 y tantos años, pues eran 2 ancianos. Pues en fin, no sé si ustedes saben las edades que tenían, no sé si lo recuerdan. Pues ella tenía 45 años y él 54. Entonces, aquella imagen que teníamos, es decir, es para hablar de la sensación tan subjetiva que es la edad, el paso de los años, y bueno, sobre todo ahora que somos más longevos y podemos disfrutar mucho más podemos disimular con cierta facilidad la edad, con unos cuantos remedios cosméticos o con muchas otras cosas, ¿no? Y ya por último, voy a hablar de un tercer aspecto que hablo mucho en el libro, porque hay un personaje que se llama Jonás, que vivía en la selva africana, y entonces que hace, es como un leitmotiv, una especie de diálogo que tengo con él a lo largo del libro, que habla de 2 aspectos que habitualmente cuando se habla de cultura o cuando se habla no se tienen muy en cuenta. Uno es el aspecto científico, y es fundamental para tener cultura, no se puede prescindir de la ciencia o de los avances científicos de los que somos beneficiarios. Entonces hay que saber un poco de... Una persona culta tiene que saber un poco qué pasa con el ADN, qué pasa con las nuevas terapias, qué pasa con la cosmología. O sea, tener unas nociones fundamentales de esto, ¿no? Y otra es la de los animales. Claro, este tal Jonás pues venía obsesionado porque él ha estado en una reserva estudiando los chimpancés y claro, pero venía obsesionado con los animales. Entonces, eso también es lo que nos hace
trascender un poco de nosotros mismos, nos hace ser humildes. ¿Quién dice que hay que ser más humilde? Tan humilde como el polvo, no sé si es Einstein, no me acuerdo de la frase que cito, para poder averiguar las cosas y para tener sentido de la realidad, ¿no? Entonces, el mundo lo componemos, el planeta lo componemos todos, los seres vivos, los animales, pues hay que tener en cuenta que somos animales racionales, pero que tenemos que volcarnos también en los animales de las otras especies para ser personas completas. Tenemos, yo creo que, esa obligación. Aquí yo hablo mucho de animales, hablo hay un capítulo que se llama Los elefantes también lloran, porque Darwin comprobó que los elefantes estuvo en la isla de Ceilán, en la actual Sri Lanka, y comprobaba que los elefantes tenían sentimientos comunitarios de defensa de su especie, lloraban cuando perdían una cría, lloraban, es decir, les caían lágrimas. Bueno, pues ayer me parece que fue el lunes, fue el Día de los Derechos Humanos y también de los derechos de los animales, pero aparte de eso, hablo mucho de chimpancés, de cómo es nuestras similitudes con las distintas especies, tal, pero hablo de dos animales muy concretos que parece que no vienen a cuento, pero a mí me divierte mucho hablar de ellos, que son los erizos, los zorros y los cisnes negros. Parece que no tienen ninguna importancia, pero verán, en la historia de este libro aparece ese personaje que se llama Jonás y que de repente un día le dice a la protagonista, es difícil que nos entendamos tú y yo, no solamente porque yo venga de otra cultura y porque yo haya vivido en otro sitio, sino porque yo soy el típico erizo y tú eres la típica zorra. Y antes de que la narradora se ofenda, dice, bueno, me refiero al famoso ensayo de Berlin que escribió en el año 1953, que se titula El erizo y la zorra, y que seguramente alguno de ustedes lo conocerá, que Berlin dividió el mundo en dos grupos basándose en una leyenda griega, un proverbio griego antiguo que enfrentaba a los dos grandes enemigos cara a cara. La fábula cuenta que los zorros siguen muchos objetivos al mismo tiempo, que ven el mundo en toda su complejidad, que están siempre difusos, moviéndose entre diferentes planos, sin integrar las ideas en una visión unificada, y sin embargo los erizos, todo lo contrario, simplifican la complejidad del mundo, tienen una sola idea unificada que les guía en todo, reducen los retos y los dilemas a ideas simples pero muy profundas y desechan todo aquello que no tiene que ver con su especialidad. ¿Qué pasa cuando los zorros y los erizos se enfrentan? Pues que siempre gana el erizo. El zorro sabe muchas cosas, el erizo sabe solo una gran cosa a fondo, eso es lo que decía la fábula griega. El zorro puede llegar a desarrollar complejas estrategias para atacar al erizo y día sí, día no, patrulla alrededor, como se siente muy potente, mucho más grande frente a ese animal tan extraño que parece una piedra con pinchos, pues se lanza sobre él y parece que va a ganar, pero está esperando emboscada a que pase el erizo, se lanza contra él, pero el erizo, cuando se abalanza sobre él, se ve en peligro, se enrolla en una espiral de espinas puntiagudas y no hay manera de atacar. Bueno, entonces él me decía, lo hace continuamente el zorro, y nunca gana siempre el erizo. Él me decía, ¿tú qué prefieres, ser zorro o erizo? Y yo decía, pues no lo sé, sinceramente, yo soy zorro, efectivamente, porque yo estoy dispersa, me gusta saber un poquito de todo, más que todo de una sola cosa. Estoy abierta a todo, y tú, sin embargo, eres un erizo. Tú solo sabes de ciencia, de chimpancés, de tal. Pues no sé qué es mejor, porque yo siempre tengo envidia de los que saben. Yo, como he pasado por todo, he tenido curiosidad por determinadas cosas, veo que hay muchas personas. Por ejemplo, en una época me dio por entrevistar a artistas de flamenco, desde Camarón, ¿verdad?, Paco de Lucía, tal. Entonces, lo sabía todo en ese momento del flamenco, pero lo dejé, pasó el tiempo y dejé eso porque me interesaban otras cosas. Luego pasé por
por la pintura, por la política, por tal, la política sigo, por multitud de conocimientos que a mí me interesaban mucho, pero los iba dejando, me enteraba de lo fundamental y sin embargo cuando me encuentro a personas con las que coincidí en esa época, que son expertos flamencólogos o expertos en pintura o expertos en me dan una envidia que me matan, pero por otra parte es una opción de vida. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que cada uno debe saber cuál es su punto fuerte, saber que tiene derecho a elegirlo, que lo elige porque la vida le lleva por ahí, y la vida se compone de puertas que se abren y se cierran y hay que saber cuál hay que cerrar y cuál hay que abrir, de tus propios genes, de tal, y uno tiene que estar tan satisfecho siendo un erizo como siendo un zorro, porque las dos cosas tienen ventajas e inconvenientes. Entonces yo tengo que estar satisfecha siendo zorro, lo de zorra me cuesta más, y él estaba encantado siendo erizo. Faltan los cisnes negros, que es otro capítulo del libro. Como en el libro puedo hablar horas de miles de cosas dispersas y tal. ¿Qué hay de los cisnes negros? Pues Jonás también descubre a la narradora un libro que es muy curioso, que yo digo que es heterodoxo porque hay gente que no lo considera con mucho fundamento científico, pero a mí me deslumbró, que se llama El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable de Nassim Taleb, que es un estudio sobre lo incierto y lo aleatorio que es el mundo. Los cisnes negros, que existen realmente, que son una rareza, que casi nunca se ven, él llama cisnes negros a los fenómenos inesperados que cuando aparecen producen un impacto extraordinario. O sea, tú vas a un lado y de repente ves un cisne negro y te quedas con la boca abierta. Bueno, pues esos fenómenos que él llama cisnes negros son fenómenos históricos imprevisibles, muy impactantes, que en cierto modo pegan un acelerón a la historia. Por ejemplo, un cisne negro, en el sentido negativo, fueron las Torres Gemelas. El atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, los atentados del 11S. Nadie se lo esperaba, a todo el mundo le cogió por sorpresa, pero después todos los que se consideraron expertos trataron de explicar ese fenómeno y dijeron, bueno, se sabía, estábamos alerta, lo que pasa es que no sabíamos exactamente qué iba a ser. Bueno, todo el mundo trata de explicar, los expertos tratan de explicarnos de lo que no se han enterado ellos a posteriori. Todos tienen teorías sobre lo que ha pasado, pero no son capaces de averiguar lo que va a pasar, ninguno de ellos, ni los expertos en finanzas, ni los políticos, ni los más expertos en bolsa, en tal. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que, bueno, él sostiene que nuestra propia vida, el autor, es el resultado acumulativo de un puñado de impactos importantes y no el resultado de ninguna planificación. O sea, esto que digo, que se nos van abriendo puertas y tú sabes o no sabes, pero vas metiéndote por una, saliendo por otra, pero generalmente hay impactos que nos han marcado mucho en la vida y que han dado un pequeño giro a nuestra vida, ¿no? Quiero decir con esto, es una esperanza que yo me cuento, ¿no? Para salir de este momento de incertidumbre y de cegazón que tenemos, de falta de perspectivas, de no saber qué va a pasar en el futuro, de quién nos va a sacar de esta situación tan tremenda que estamos viviendo. Pues yo digo siempre que de los laberintos nos damos contra las paredes, buscamos la salida, no lo encontramos, nos perdemos, no sabemos cómo salir y de repente hay algo que nos saca por arriba. Nos saca por arriba ese elemento incierto que no sabemos interpretar, que los expertos tampoco saben interpretar, pero que es el producto, lo mismo que la intuición es el producto de conocimiento acumulado que de repente aparece y sale a flote. Eso que nos saca por arriba no es un milagro, es algo que se está cociendo en el mundo y que hay muchas mentes pensando en salidas, hay muchas personas que tienen conocimiento, capacidad y que todas esas mentes, lo mismo que cuando se descubre, se hace un hallazgo científico, hay muchos que están pensando en lo mismo y de repente hay alguien que lo saca antes, pero hay muchos que están
esa situación. Yo estoy segura de que en algún momento no van a ser ni el poder financiero ni el poder político, que está un poco ciego en este momento para saber cuál es la salida, pero yo estoy segura de que vamos a salir de esta situación gracias a esos pensadores o a esas personas que están trabajando calladamente para buscar salidas, y que eso es lo que nos va a hacer salir a flote. Yo estoy convencida de eso, de que aparecerá un cisne negro de estos, fortuito e inesperado, un cisne negro positivo, no otro atentado brutal como el de las Torres, que dio un acelerón histórico y hizo cambiar la historia de una manera bastante notable, ¿no? Pero yo creo que alguien nos va a sacar de esa situación penosa en la que nos encontramos. Insisto que no van a ser los analistas financieros, ni los economistas, van a ser todos ellos, y de repente vamos a salir de esta angustia en la que estamos. Porque yo siempre digo que por más ramplones que sean en este momento los líderes europeos que nos han caído en suerte, pues seguro que esos cerebros que están pensando en todos los rincones del planeta encontrarán alguna solución, y tenemos que empujar a eso. Nosotros necesitamos crear entornos donde salgan a flote las mejores ideas. Yo siempre digo que la mente se suelta cuando divaga, es decir, cuando hay muchas personas sueltas pensando por ahí y tratamos de ponernos de acuerdo todos, salen mejores ideas. El que decía lo del polvo, que lo tengo aquí, y hay que ser tan humildes como el polvo para descubrir la verdad, era Einstein, o sea que habrá que hacerle caso. Pero yo quiero dejar la idea de la esperanza en el sentido de que, también lo decía Chesterton, que lo más increíble de los milagros es que en ocasiones ocurren. Me gusta terminar con un final feliz, así que ojalá ocurra algún milagro que nos saque de esta incertidumbre en la que vivimos. Y nada, muchas gracias por escucharme.